todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa de Borbón-Condé. Ella fue una princesa de sangre que llegará a ser princesa consorte de Borbón-Conti, pero desgraciadamente se enamoró profunda y apasionadamente de su marido, el cual era un hombre adúltero y demasiado libertino, algo que ocasionó que su matrimonio fuese muy infeliz. Esta biografía es realizada por petición de Alan y La Rosa. María Teresa de Borbón-Condé y de Wittelsbach nació el 1 de febrero de 1666 en el Hotel Condé de París, en Francia. Fue hija del príncipe Enrique III de Borbón-Condé y de la esposa de este, la princesa Ana Enriqueta del Palatinado. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo María Teresa la primera de sus vástagos. La infancia de la princesa estuvo marcada por los problemas conyugales que existían entre sus progenitores. Su padre era un hombre que sufría de serios problemas mentales, llegando a maltratar a su propia familia. Incluso sus hijos llegaron a temerle ante su comportamiento, debido a que su padre sufrió de una licantropía clínica, es decir, asumió el comportamiento de un perro o de una bestia, corriendo así semidesnudo por los pasillos de su palacio mientras aullaba y atacaba a todo aquel que se cruzase en su camino, ya fuesen miembros de su propia familia o sus sirvientes. María Teresa poseía un buen linaje. Por vía paterna era una princesa de sangre al ser descendiente de los príncipes de Borbón-Condé, mientras que por vía materna descendía de la casa Lorena-Guisa, además de ser descendiente del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. La princesa pronto será descrita como una muchacha tranquila y piadosa que se ganaba fácilmente el cariño de las personas que la rodeaban, llegando a ser muy apreciada dentro de la corte francesa. María Teresa no sería considerada como una gran belleza. Ella había heredado algunos rasgos físicos de su padre, quien era considerado como un hombre muy poco agraciado y bastante desagradable, heredando de éste algunas deformidades físicas, como por ejemplo la espalda curvada, aunque no llegaría a estar jorobada. La princesa heredó los ojos de su padre, los cuales eran descritos como oscuros y penetrantes, poseían así una mirada hermosa que captaba la atención de los demás. La muchacha se descrita como más alemana que francesa, siendo considerada como una princesa calmada, virtuosa y reservada, que destacaba por sus modales y por su gran saber estar. Cuando María Teresa era muy joven, ella fue comprometida con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya-Carignano, un hombre que era 38 años mayor que ella, pero finalmente aquel compromiso acabaría siendo cancelado por el propio novio, casándose así este con la princesa italiana María Catalina de Este, un casamiento que era más interesante para el príncipe, pero que provocó el enfado del rey Luis XIV de Francia, quien ansiaba que Manuel Filiberto se hubiese casado con una princesa francesa. Tras este compromiso fallido, María Teresa quedó comprometida con el príncipe Francisco Luis de Borbón-Conti, celebrándose así su boda el 22 de enero de 1688 en la capilla del Palacio de Versalles. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión, y él 23. La princesa se enamoró apasionadamente de su marido, un amor que no sería correspondido, debido a que Francisco Luis era conocido dentro de la corte francesa por ser un hombre muy descarado y libertino, que mantenía numerosas aventuras amorosas tanto con hombres como con mujeres,
algo que provocó que su matrimonio se acabase convirtiendo en una unión muy infeliz. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1688 nació María Ana, quien fue princesa consorte de Borbón-Condé. En el año 1693 nació un niño que no recibió de forma oficial ningún nombre, siendo conocido dentro de la corte francesa por el título de príncipe de la Roche-sur-Yon, pero este falleció con tan solo 4 días de vida. En el año 1694 nació otro hijo varón, que tampoco recibió ningún nombre y acabaría portando el mismo título que su fallecido hermano, pero este niño falleció con tan solo 3 años de vida. En el año 1695 nació Luis Armando, quien llegará a ser príncipe de Borbón-Conti bajo el nombre de Luis Armando II. En el año 1696 nació una niña que se llamó Luisa Adelaida, pero esta permaneció soltera, y en el año 1697 nació otra niña, que sería conocida como Mademoiselle de Alais, pero esta falleció con tan solo 1 año de vida. En el mismo año en el que nació esta última hija, el rey Luis XIV de Francia le ofreció la corona polaca a su marido Francisco Luis, viajando así el príncipe de Conti hasta tierras polacas para inspeccionar sus posibles nuevos dominios, mientras que María Teresa permaneció en Francia, lugar donde empezó a ser tratada como reina consorte de Polonia, ante la gran popularidad que tenía su marido entre la nobleza polaca. Pero desgraciadamente su esposo no logró sentarse en el trono polaco, debido a que éste acabaría siendo ocupado por el rey Augusto II de Polonia. Tras despertar de aquel fallido sueño polaco, el matrimonio continuó con su vida en tierras francesas, siendo su relación conyugal cada vez más infeliz. María Teresa estaría profunda y apasionadamente enamorada de su libertino y adúltero marido, el cual prácticamente la ignoraría, compartiendo con ella el mismo lecho por pura obligación para intentar traer al mundo al mayor número posible de herederos varones. La princesa sufriría mucho con las infidelidades de su marido, especialmente cuando éste inició una relación amorosa con la propia cuñada de su esposa, la princesa consorte de Borbón-Condé, Luisa Francisca de Borbón, quien era una hija legitimada del rey Luis XIV de Francia. Pese a su situación matrimonial, los príncipes llegan a tener un último hijo en el año 1703, el cual se llamó Luis Francisco, pero este falleció con apenas 6 meses de vida. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, aunque tan solo 3 de ellos llegarían a edad adulta. Según fueron pasando los años, su matrimonio cada vez era más infeliz, una infelicidad conyugal que también afectaría bastante a la relación que la princesa mantenía con sus propios hijos, siendo el trato con estos bastante frío y distante. Mantíase una mala relación con sus vástagos. María Teresa pasaría largas temporadas separada de su marido y de sus hijos, viviendo entre las distintas propiedades que poseían los príncipes de Conti, pasando mucho tiempo en su residencia favorita, el castillo Isle-Adam. En el año 1709 falleció su marido Francisco Luis a causa de la gota y de la sífilis que padecía, convirtiéndose así su hijo Luis Armando en el nuevo príncipe de Conti bajo el nombre de Luis Armando II. La muerte de su marido permitió a María Teresa el poder reconciliarse con sus hijos, con quienes empezaría a mantener más trato. Tras producirse la pérdida de su marido, la duquesa viuda se dedicó a reformar las distintas propiedades que poseía la familia Borbón-Conti. También pasaría algunas temporadas en la corte francesa,
donde sería muy admirada por su saber estar y su piedad. En el año 1713, sus hijos María Ana y Luis Armando se casaron en una boda doble con otra pareja de hermanos, celebrándose así 2 casamientos entre las casas Borbón-Conti y Borbón-Condé. Su hija María Ana se casaría con el príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, mientras que su hijo Luis Armando se casó con la princesa Luisa Isabel de Borbón-Condé. Aquella boda entre 2 parejas de hermanos no gustó demasiado a María Teresa, sin unos enlaces un tanto humillantes para ella, ya que aquellas parejas de hermanos compartían entre sí una supuesta hermana, debido a que una de las hermanas de los príncipes de Borbón-Condé, la princesa María Ana, habría nacido fruto de la relación extramatrimonial que su madre, la princesa Luisa Francisca de Borbón, había mantenido con el marido de María Teresa, el fallecido Francisco Luis. Por esta razón, el casamiento de sus hijos con los príncipes de Borbón-Condé daría mucho que hablar dentro de la corte francesa, y sería algo muy humillante para María Teresa. La princesa viuda no se entrometió para nada en los matrimonios de sus hijos, más bien todo lo contrario. Ella apenas quiso saber nada de cómo se iban desarrollando los matrimonios de sus vástagos. Es más, hizo la vista gorda y permaneció ajena a estos. Por esta razón, no dijo nada cuando salió a la luz que su hijo, Luis Armando, maltrataba a su esposa, Luisa Isabel, debido a que María Teresa había sido criada y educada de una manera donde la mujer tenía que ser leal a su marido, fuera como fuese éste. Pese a las habladurías y a las burlas por los casamientos de sus hijos, la princesa viuda continuó con su vida. Ella compró una serie de terrenos donde ordenó construir el futuro hotel Domain, aunque la princesa viuda no llegaría a disfrutar de dicho lugar, debido a que lo vendió cuando aún estaba inacabado a su hermana Luisa Benedicta y a su cuñado Luis Augusto, los cuales continuaron con su construcción a su propio gusto. María Teresa sobrevivió a casi todos sus hijos. Ella tendría que vivir la pérdida de su hija María Ana en el año 1720 y de su hijo Luis Armando en el año 1727, algo que ocasionó que dentro de la corte francesa existiese desde entonces 2 princesas viudas de Conti, así que para ser diferenciada de su nuera Luisa Isabel, María Teresa sería conocida por el título de Madame Princesa de Conti, primera viuda. Finalmente, María Teresa acabaría falleciendo a causa de su mala salud, ya que según se dice, ella padeció durante muchos años de una sífilis que le habría contagiado su fallecido marido, muriéndose el 22 de febrero de 1732, a los 65 años de edad, en el Hotel de Conti, en Francia. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Andrés de Arcos, de Isle-Adam, en Francia. María Teresa fue una princesa que fue educada para servir a un marido y ser la mejor esposa posible, viendo normal que las mujeres tuviesen que aguantar las humillaciones, los maltratos y el adulterio por parte de sus respectivos esposos, un pensamiento que era bastante habitual durante los siglos pasados e incluso en algunos puntos de nuestra sociedad actual. Pese a ser una esposa sumisa, virtuosa y piadosa, María Teresa se enamoró profundamente de un marido libertino y adúltero que mantenía relaciones bisexuales con numerosas personalidades de la corte francesa, algo que hizo que la princesa sufriese mucho en silencio, especialmente cuando su marido inició un romance con una de las hijas legitimadas del rey Luis XIV de Francia.
un dolor causado por el amor tan profundo y apasionado que sentía hacia un marido que prácticamente la ignoró durante todo su matrimonio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa de Borbón Condé. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Alan y a la Rosa también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la historia que hayan estado profunda y apasionadamente enamoradas de sus respectivos maridos, pese a que sus sentimientos no hayan sido correspondidos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.